abogado de la Corporación Universitaria de la Costa Cook, magíster en proyectos de desarrollo social por la Universidad del Norte de Barranquilla. Ha hecho cursos de posgrado en planificación rural urbana regional por el Centro de Estudios Rurales Urbanos Regionales CERUR de Israel y doctor en Historia de la Universidad de Vigo en España. Ha trabajado en el sector público ambiental en Colombia con la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corpamag, y con el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, INVEMAR. Fue miembro del Comité Jurídico del Sistema Nacional Ambiental SINA, participante de diversos proyectos dentro del Grupo de Investigación en Evaluación Ambiental Estratégica adscrito al Departamento de Geociencias Marinas y Ordenación del Territorio de la Universidad de Vigo, España, y en el Instituto de Ambiente Marino y Costero de Sicilia, Italia. Director del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociojurídicas Luis Eduardo Nieto Arteta de la Universidad del Atlántico entre 2017 y 2019, y actualmente labora como docente de tiempo completo en el área de legislación ambiental de la Facultad de Ciencias Jurídicas y profesor invitado para el programa de especialización y maestría en Derecho de Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia. Tenemos pues con nosotros a un gran historiador, a un hombre estudioso que ha publicado bastantes libros, de los cuales uno tuve el honor de hacerle el prólogo. Y bueno, Roberto, hablemos de nuestros puertos olvidados del Caribe. Tienes la palabra. Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias, Carlos, y muchas gracias, Mariela. Créanme que para mí es un verdadero honor poder compartir un poco estas ideas sobre los puertos olvidados del Caribe. Sin lugar a dudas, y eso hablábamos hace unos minutos, España se hizo en los mares. Ahí fue donde se mostró realmente la hegemonía del imperio durante casi 400 años. Pero como todo llega a su fin, los puertos vienen siendo prácticamente una muestra de ese proceso de inicio, auge y también caída. Para el día de hoy hemos escogido 4 puertos divididos en, digamos, en 2 periodos. Al inicio del periodo colonial y uno que me llama mucho la atención, que es ya en periodo que toma auge en el periodo republicano, pero no por eso también fue importante durante el periodo colonial, que fue el puerto de Sabanilla y que posteriormente se traslada a Puerto Colombia, por todos ampliamente conocido como la Puerta de Oro de Colombia. Dentro de esos primeros puertos que desafortunadamente pasaron al olvido, tenemos a Nombre de Dios, que por supuesto estaba en territorios ¿cómo se llama? De los recién descubiertos territorios americanos, que posteriormente se traslada a Portobelo. Es decir, fueron 2 puertos que tuvieron una vida, en el caso del Nombre de Dios, bastante efímera. Portobelo de enorme importancia por la famosa feria. Tenemos el puerto de Santa María, la Antigua del Darién, y anterior a este el puerto de Santa Cruz, ahí en el Golfo de Urabá también. Y he escogido Nuestra Señora de los Remedios de Riohacha porque me parece que también presenta estas características que son afines con el tema que estamos hablando hoy. Si bien es cierto, Riohacha despegó como un punto importante al principio de la colonia, después fue cayendo en el olvido y hoy en día Riohacha se perfila como un puerto, pero con otras características totalmente diferentes a las que pudieron tener en un principio. Sin más preámbulos, entonces vamos a comenzar con hacer una pequeña sinopsis de cómo estaban divididos los territorios al comienzo de la colonia, ¿no? Comenzamos primeramente con el 4º viaje de Colón, que hizo un recorrido por las costas de lo que hoy es Venezuela, Colombia y parte de Centroamérica. Y una de las cosas que más llamó la atención de ese viaje es que si bien recorrieron buena parte de lo que hoy es Venezuela y Colombia,
tuvieron una especial predilección por el Golfo del Darién. Esto llamó muchísimo la atención, el Golfo del Darién y lo que hoy es Panamá, ¿no? Yo considero que desde el punto de vista de la ideología que se manejaba en la época, esta vegetación exuberante que encontramos aquí, la afluencia de cauces de agua, yo creo que fue lo que llamó poderosamente la atención de los conquistadores como puntos claves de desembarco para el conocimiento y para la conquista de estos nuevos territorios. Como es sabido, aquí por ejemplo les estoy presentando un mapa impreso a comienzos del siglo XVII, pero fíjense ustedes que ya aquí nosotros observamos perfectamente un profundo conocimiento, Perdón, no solo Roberto. de la parte costera, Perdón, se parece Roberto, no bastante a lo que estás, podemos ver no hoy estás en día. compartiendo pantalla. ¿Perdón? No estás compartiendo pantalla todavía. Ah, espérate un momento, a ver. Vuelvo y entro, a ver. ¿Ahí ya se ve? Ya, ahí ya comenzó. Los puertos olvidados del Caribe. Ya, dale. Ah, ok. Perfecto. Bueno, disculpen. Pues ya yo, bueno, ahora sí. Gracias, Rodrigo. Bueno, entonces les decía, para recapitular, que aquí aparece la bitácora que vamos a seguir en el día de hoy, que son estos puertos de los cuales estábamos haciendo una enumeración para tratar, ¿no? Entonces, les tenía esta imagen, que es una imagen, un mapa impreso a comienzos del siglo XVII, ya estábamos bastante más adelantaditos, pero fíjense ustedes que lo interesante de esto es esa relación entre la cartografía o la importancia que tuvo la cartografía como elemento simbólico del poder en todo este proceso histórico, ¿no? En este mapa nosotros podemos ver Castilla de Oro, que fue como se le llamó a esta parte del territorio, y fíjense que una de las cosas interesantes es que aquí podemos observar la desembocadura del río Magdalena, que es uno de los puntos que vamos a tratar en el día de hoy, porque efectivamente es un punto de entrada para el interior del continente, pero también que presentó una serie de dificultades enormes para acceder directamente a través del mar por la boca del río. Fue por eso que muchos de estos puertos se ubicaron en zonas aledañas, por ejemplo, en el caso de Sabanilla, se ubicó a un lado del margen derecho del río, porque precisamente ahí es donde es mucho más fácil el transbordo de mercancías y personas para entrar al río y mucho más seguro que por la misma boca del río. Les decía que la historia del poblamiento de esta parte del continente se hizo en un periodo bastante corto y de una manera bastante acelerada, pero no por eso exento de dificultades, y adicionalmente las historias que se fueron tejiendo alrededor de los personajes que intervinieron en este proceso presentan una característica muy particular e interesante, y es que todos eran medianamente conocidos en un periodo de tiempo relativamente corto, ¿no? Una vez que después del cuarto viaje de Colón, comenzó el reparto de estos territorios por parte de la corona, y una de las primeras cosas que se hizo fue la creación de la provincia de Veragua, que fue cedida a Diego de Nicuesa, más o menos para 1508. Esto no duró mucho. Diego de Nicuesa, digamos que estos personajes entraban y caían en desgracia ante la corona con una facilidad absolutamente impresionante. Y todo dependía de la capacidad de generar riquezas de forma muy rápida y de mantener contento al rey, ¿no? Para esta época, digamos que comenzó un proceso de subdivisión del territorio que fue muy interesante, o es muy interesante de estudiar. Fíjense que aquí para 1537 se toma o se expide la cédula real del 2 de marzo sobre tierra firme, y comienza este proceso de subdivisión del territorio, ¿no? Se crea el Ducado de Veragua, Veragua como tal, Castilla de Oro, Nueva Andalucía, que correspondía a esta parte de lo que hoy es el norte de Colombia. Y así poco a poco el territorio se va dividiendo, se crea después el virreinato de la Nueva Granada,
mediante una cédula real de 1739 pedida en San Ildefonso por Felipe V. Y ya en épocas mucho más contemporáneas con nosotros, pues vemos todo que este proceso de división del territorio no se ha frenado en ningún momento, ¿no? Para 1902, la República de Colombia, que todavía cuenta con Panamá como parte de su departamento, pero y posteriormente ya se pierde, conserva todavía la costa de la Mosquitia, que posteriormente es, digamos, segregada de parte de la capitanía. Y finalmente, el último gran movimiento que hemos tenido en todo esto ha sido el fallo de La Haya del año 2012. Y bueno, pues todo apunta a que estos movimientos no solamente no se van a detener aquí, sino que van a continuar enormemente. De hecho, estas gráficas que nosotros estamos viendo aquí hacen referencia o son parte del libro que Rodrigo muy amablemente y muy generosamente ha prologado y que está en el proceso de evaluación para su futura publicación por parte de la universidad. Y hablamos precisamente de cómo ha sido todo este proceso de conformación del territorio, de lo que hoy es nuestro país, pero sobre todo haciendo una clara referencia a lo dinámico que es este proceso y sobre todo a lo imparable que resulta, dado las coyunturas geopolíticas que estamos viviendo en este momento. Bueno, pues bien, vamos a entrar en materia. Quería hacer este pequeño abrebocas para poder entrar en el territorio. Vamos a comenzar con Portobelo. Si bien es cierto, Santa María la Antigua del Darién es un poco anterior, he preferido comenzar con Portobelo por la gran importancia que tuvo en el imaginario, sobre todo, de nosotros los historiadores por la famosa feria, ¿no? Voy a comenzar con una frase que es una carta que dirige el ingeniero militar Juan de Ledesma al conde de Monclova, virrey del Perú, y que acompaña a la planta de fortificación de Portobelo. Fíjense ustedes, perdón, oh, se me cerró un poquito. En esta carta, el ingeniero dice: en Portobelo se ha perdido el dinero, el tiempo y la gloria que se ha guardado para vuestra excelencia, porque siendo la plaza de más consecuencia de América e interminables cabezas de puente de los reinos del Perú, cerrada de quedar inmortal el nombre de vuestra excelencia, que si los proyectos de obra y el dinero corren como ha corrido, aunque vuestra excelencia envíe toda la plata del Potosí, no se hará la obra. Fíjense ustedes, esta frase es lapidaria y de una vez ya marca de alguna manera el futuro de Portobelo. Portobelo tuvo una enorme importancia como un punto de partida de las riquezas que venían desde el sur de América, pasaban a través de Panamá y posteriormente eran embarcados en la flota de la carrera de Indias con destino a Europa. Sin embargo, y en esto me anticipo un poco, cada uno de estos puertos que vamos a estudiar en el día de hoy tuvieron un punto que pudo ser crucial como causa de su decadencia o declive, ¿no? Y en el caso de Portobelo, la gran mayoría de los historiadores coinciden en que fueron básicamente los mosquitos los que acabaron con Portobelo. Si bien es cierto, esta naturaleza exuberante, que fue lo que llamó poderosamente la atención de los conquistadores en un momento dado, también fue su talón de Aquiles, debido a que el proceso de aclimatación de las flotas que llegaban desde Europa a estas tierras se diezmaban enormemente precisamente por causa de las enfermedades. Si bien es cierto, muchas de estas eran, digamos, desarrolladas en tierra, la gran mayoría de los historiadores coinciden en que las condiciones higiénicas del viaje eran verdaderamente la causa de estas grandes mortandades, ¿no? Los registros nos indican que cada vez que llegaba una de estas grandes flotas de estos viajes interoceánicos, buena parte de ese contingente sucumbía
por las mismas condiciones del terreno, pero todo parece indicar que muchos de ellos ya venían con eso por las condiciones higiénicas que se daban en los mismos buques, ¿no? Yo he preparado aquí una cronología de cómo fue ese proceso. Me parece que con una forma gráfica es más fácil de entender todo este proceso. Como bien decíamos, en el caso de Portobelo, los primeros avistamientos los hizo Colón en su cuarto viaje en 1502. Para 1510, Diego de Nicuesa hace la primera fundación que fue en Nombre de Dios, que está muy cerquita de Portobelo. Nombre de Dios fue un puerto, digamos, que no tuvo tanto auge porque las condiciones del fondo de la bahía donde se ubica no eran las adecuadas para los galeones españoles. Fue por eso que Portobelo se trasladó, el Nombre de Dios se trasladó como centro de la actividad portuaria a Portobelo, cuya bahía, aquí, a ver, por acá, aquí pueden ver ustedes, ofrece unas mejores condiciones con unas profundidades más adecuadas para el cargue y descargue y para la entrada de los buques, ¿no? de los galeones. La bahía de Portobelo es una bahía, es una bahía protegida y eso, por supuesto, ofrece unas ventajas comparativas enormes. De hecho, las principales fortalezas se ubicaron a las entradas de la bahía de Portobelo y Portobelo como tal fue una ciudad efímera, es decir, Portobelo, digamos, entraba en tiempo vivo, llamaban ellos, cuando llegaba la época de la feria, que duraba aproximadamente 4 meses, y después entraba en un periodo de tiempo muerto también, ¿no? Porque las condiciones de Portobelo no eran exactamente las más adecuadas, y eso implicaba, perdón, aquí. Eso implicaba que la gran mayoría de las familias o de los funcionarios de la corona preferían estar en Panamá la Vieja y no en Portobelo, que ofrecía, por lo visto, unas mejores condiciones climatológicas con respecto a Portobelo. La famosa feria de Portobelo se inicia la primera en 1540 y la última en 1739. Fue un periodo prolongado. Siendo su mayor auge entre 1586 y 1590. Como les decía, después de la creación del Nombre de Dios de 1510, para 1597 ya se trasladó completamente todo a Portobelo y allí comenzó un proceso de construcción de una serie de fortalezas y de construcciones que digamos, llega a su punto culminante en 1630 con la construcción de la aduana, que ahorita les mostraré alguna foto de la aduana. Yo tuve la oportunidad de estar en Portobelo en el año 2016 y la verdad es que fue un poco, digamos, decepcionante en el sentido en que cuando se lee tanto sobre la famosa feria de Portobelo, te imaginas un escenario de carnaval completo o de una actividad frenética, y efectivamente parece que así era. Los cronistas de la época hablan de unas actividades absolutamente frenéticas con una población fluctuante entre los 4.000 a las 5.000 personas durante la época de la feria, que después desaparecía y quedaba como si nada, ¿no? Parte también de lo que tiene que ver con el proceso de decadencia fueron los constantes ataques de piratas que se sucedieron durante diferentes periodos de la historia en esta región. Por ejemplo, los de Drake en 1596, los de William Parker en 1601, los de Henry Morgan en 1668, y hubo una parte que también fue un bloqueo que hizo Hotspur entre 1726 y 1727, y por último Vernon en 1739, que por cierto le fue fatal en ese intento, ¿no? Y ya para 1754 Portobelo había entrado perdón, aquí hay un error, es 1527. Para 1754 ya entramos en un declive. Portobelo entró en un declive absoluto, ¿no? Sin embargo,
una de las cosas que podemos tomar en consideración es que la carrera de Indias, es decir, esa empresa público-privada, podríamos llamarla, en que se convirtió el traslado de las mercancías entre América y Europa, constituyó sin lugar a dudas uno de los ejes vertebradores del comercio internacional durante el periodo colonial, y sobre todo a nivel global. Fíjense ustedes que si nosotros observamos este mapa, que desafortunadamente se ve un poco distorsionado, no es de muy buena calidad, con la división del mundo en dos a partir del Tratado de Tordesillas, podemos observar allí que las rutas en verde son las que se establecieron en principio para los portugueses, haciendo la travesía bordeando África, el Índico, para llegar al Índico, a Oriente, y en el caso de los españoles por el Atlántico, y que posteriormente se amplía a través del galeón de Manila hasta Oriente, ¿no? Y cuando volvía ese galeón de Manila, pues lo que sucedía era que se distribuía buena parte de la mercancía y comenzaba a regarse por todo el continente americano, y después, por supuesto, su destino final, que era Europa. Este periodo, durante los siglos XVI a XVIII, que fue lo que duró el galeón perdón, ¿cómo se llama? La carrera de Indias, sin lugar a dudas constituyó lo que hoy nosotros llamamos tan pomposamente la globalización. Digamos que lo de la globalización no es nada nuevo, sino que ya estaba más que instaurado, y de una manera muy concreta y sobre todo muy sistemática. También a través de la Casa de Contratación de Sevilla, ¿no? Los puertos del Caribe, como Cartagena, como Portobelo y Veracruz, La Habana o Santo Domingo, se constituyeron, por lo tanto, en los ejes vertebradores del proceso de conquista y colonia, y de allí partió absolutamente todo. La actividad comercial, por supuesto, fue un punto muy importante, porque a través de ella, digamos que se constituyó toda una institucionalidad que dio como resultado la hegemonía del Imperio Español, que ya veremos posteriormente que comienza a decaer. En este mapa quería mostrarles un poco a nivel ya más local cómo era ese triángulo que se armaba allí entre Portobelo, Panamá la Vieja y San Lorenzo. ¿Por qué San Lorenzo? Porque la desembocadura del río Chagres contribuyó enormemente para el transporte de mercancía. Todo este transbordo de mercancías entre el Pacífico y el Caribe se hizo durante muchos siglos a través de mulas de indios, que para la mentalidad española creo que tenían la misma categoría, y finalmente digamos que se utilizaba en parte por el camino terrestre, como está indicado allí, el camino real que llaman, y el camino de cruces, pero en parte también utilizando el cauce del río cuando las condiciones climáticas y de navegabilidad lo permitían. Las historias nos hablan de cargamentos verdaderamente inmensos de plata que venía del Potosí, como lo decíamos en la frase inicial. Algún cronista relata que durante la feria, a pesar de todo este tropelín de gente que había allí, en algún momento en la plaza de Portobelo había tantas barras de plata, pero nadie se mosqueaba, digamos, y perdónenme el término, por este tipo de cosas, porque era tan abundante, era tan común y tan normal, que la verdad es que no causaba ningún tipo de estupefacción toda esta riqueza. La cartografía comenzó a ser un punto muy importante en todo esto, sobre todo saber y conocer los fondos marinos, que es una parte muy importante porque era un elemento absolutamente lógico dentro de los intereses de la corona, para conocer los calados de los puertos y saber qué tipo de barcos podían llegar a qué tipo de puertos. Aquí estamos viendo una imagen, un mapa general de la costa entre la plaza de Cartagena y Portobelo, para conocer precisamente ahí, como dice, con la inteligencia de su situación, de los ríos, islas, puertas y golfos del Darién y del Istmo.
La cartografía, sin lugar a dudas, tuvo un desarrollo enorme, pero fíjense que la historiografía nos muestra que los españoles no eran muy dados a la parte tecnológica de la cartografía. Buena parte de la cartografía que se hizo a lo largo de estos siglos fue la cartografía francesa, la cartografía inglesa, que tenían otros métodos, tenían otros... otras inquietudes con respecto a esto, muy a pesar de que se crea la Escuela de Guardamarinas de Cádiz, que venía de antes también de otro tipo de instituciones y que abogó a partir del periodo borbónico por incentivar el conocimiento o la creación de conocimiento cartográfico, y de ahí surgen todas estas grandes expediciones que se hicieron posteriormente al proceso de la colonia, como fueron la expedición Malaspina o la de Fidalgo, o incluso la misma expedición de Churruca, que está tan relacionada con nuestra causa libertadora, porque, bueno, lo veremos más adelante cuando vayamos a Riohacha, porque José Prudencio Padilla finalmente termina enrolado en el San Juan de Pomuceno, y bueno, es una historieta que es muy interesante y que la veremos más adelante. Lo que quería resaltar en este punto es lo interesante el papel que juega la cartografía en este proceso. De hecho, fíjense, aquí tengo un ejemplo con este mapa que ya habíamos visto. Este es un mapa francés. Fíjense ustedes que a pesar de todo tenían una técnica mucho más depurada en la descripción cartográfica. Aquí podemos ver la bahía de Portobelo, podemos ver el poblado, que nunca fue muy grande y la verdad es que no ha cambiado en absoluto, y una serie de fortalezas que estaban ubicadas en diferentes partes. Las condiciones de Portobelo, como ya lo he dicho anteriormente, eran bastante complejas, con una serie de pantanos, ciénagas, terrenos anegadizos, y por más que se intentó, las construcciones de estas fortalezas, que todavía sobreviven algunas de ellas, no fue una tarea fácil. No fue una tarea fácil porque hubo muchos errores y se invirtió muchísimo dinero, hombres, esclavos en la construcción de estos, y a la final, a la postre, digamos que no cumplieron del todo con lo que se había previsto. Aquí podemos ver unas... esquemas de cómo fueron diseñadas estas fortalezas para la bahía de Portobelo. Los planos de Antonelli, que fue, digamos, el encargado de todo este tipo de diseños, seguían el esquema de los trazados de los fuertes españoles, que fueron básicamente como digamos, como un modelo que se copió a lo largo y ancho de todos los nuevos territorios, pero en muchos casos no se tuvieron en consideración las verdaderas condiciones de los terrenos. Conseguir la piedra, conseguir la argamasa, conseguir los materiales implicaba un esfuerzo enorme y un desembolso tremendo para la corona, amén de la utilización de mano de obra que, como es tradicional, inició con los indígenas, posteriormente con los esclavos, y finalmente con una especie digamos, con una nueva clase asalariada que trabajaba por un sueldo, ¿no? En este tipo de cosas, que eran trabajos, digamos, un poco no, absolutamente forzados y difíciles, ¿no? Aquí vemos unas imágenes de cómo está Portobelo en la actualidad. Portobelo siguió el mismo esquema que establecieron posteriormente las leyes de Indias para la fundación de ciudades, con la plaza, la aduana, la iglesia, pero quería mostrarles estas fotografías porque los fuertes en Portobelo no alcanzaron el esplendor de los de Cartagena, pero digamos que marcan ese mismo modelo que se siguió en toda América Latina. En esta fotografía, por ejemplo, la que tenemos a la derecha, vemos un poco cómo es la costa, es muy sinuosa, con muchos bajos coralinos, lo cual dificulta enormemente los trabajos para el atraque de barcos en estas bahías.
y eso implicó un conocimiento o generar un conocimiento sobre los fondos marinos, por lo menos de las bahías, para poder asegurar la entrada de las flotas. La aduana, que es ese edificio que ustedes están viendo allí, es, creo yo, simplemente un pálido reflejo de toda la riqueza que pasó por Portobelo en algún momento dado de su historia. Ahora es un edificio que está prácticamente en ruinas, lo mismo que sus iglesias, que yo creo que la fotografía es más que evidente. Portobelo, por lo tanto, resume de alguna manera todo ese proceso de inicio, auge, gloria y esplendor, pero también de una decadencia enorme cuando esto deja de tener vigencia. La feria finalmente se extingue como tal. Los constantes ataques de piratas, los ataques a la flota de la carrera de Indias, digamos que fueron obligando a la corona española a cambiar sus estrategias para el envío de oro y de demás materiales hacia Europa, pero también creo que en parte se debió por un agotamiento ya de esos recursos, por lo menos no en la abundancia en que se consideraba, ¿no? Que debería ser y que por supuesto no fue una constante. Pasamos ahora a otro puerto muy cercano y un poquito más antiguo, por supuesto, que es el de Santa María la Antigua del Darién. Santa María la Antigua del Darién estuvo perdida durante mucho tiempo y en los años 60 del siglo XX el rey Leopoldo de Bélgica se interesó por este lugar, por tratar de descubrir este lugar que había quedado sepultado por la historia. Una historia bien interesante porque Santa María la Antigua del Darién es, digamos, como el resumen de todo lo posible y lo imposible que pasó en el periodo, lo que implicó el periodo de la conquista y la colonia. Las historias de Santa María la Antigua del Darién son verdaderamente dignas de una novela y son absolutamente rocambolescas, ¿no? Los primeros reconocimientos también vinieron con el cuarto viaje de Colón. La historia de Vasco Núñez de Balboa y cómo llegó en un barco de Diego de Nicuesa a la fundación de Santa Cruz, que fue o de San Sebastián de Urabá, que fue el primer asentamiento que hizo Alfonso de Ojeda en 1509, fue una cosa bien interesante. Las leyendas dicen que Vasco Núñez de Balboa llegó como polizón, huyendo de las deudas, el tipo como que era un jugador empedernido, por lo que cuenta Germán Arciniegas en su libro, y Vasco Núñez de Balboa huyendo, que era un don nadie básicamente, huyendo de Santo Domingo, llega de polizón en un barco junto con Diego de Nicuesa. Pero Vasco Núñez de Balboa resultó que era un hábil diplomático, diría yo, ¿no? De hecho, en estos días leía un estudio sobre la relación entre la comida y el éxito que tuvo Vasco Núñez de Balboa en la fundación de Santa María la Antigua del Darién. Él hizo una cosa muy interesante que se salió un poco del esquema tradicional de la mentalidad española, que era hacer, digamos, si no bien amistad, porque no lo podríamos llamar de tal manera, hacer compadrazgo con las tribus que se iban encontrando si se los permitían. La fundación de San Sebastián de Urabá en 1509 para Alonso de Ojeda no fue muy fructífera, digamos, ¿no? Llegaron a un lugar con unos indios que eran bastante hostiles, que utilizaban flechas envenenadas y por supuesto no fue una cosa absolutamente fácil de lograr allí. De hecho fue una fundación bastante efímera. Y cuando la cosa se estaba poniendo totalmente fea, entonces Vasco Núñez de Balboa planteó la idea de fundar exactamente enfrente del Golfo de Urabá. Y se trasladan a la parte donde posteriormente estaría Santa María la Antigua del Darién, ¿no? Santa María la Antigua del Darién, digamos, comenzó con un auge enorme precisamente a esta política que empleó Blasco Núñez de Balboa digamos, de buscar un cierto compadrazgo con las comunidades indígenas que estaban allí. De hecho, Vasco Núñez de Balboa se amancebó con la hija de uno de los caciques y eso permitió de alguna manera que él pudiese hacer sus viajes de exploración.
En esos viajes de exploración, aquí lo podemos ver, una vez que está fundada Santa María, digamos, de forma un tanto ilegal, ya veremos más adelante cómo es todo ese proceso, Vasco Núñez de Balboa comienza todo ese proceso de exploración del Istmo para finalmente hacer el descubrimiento del Pacífico. Este descubrimiento del Pacífico, que por supuesto es lo que le ha dado la gloria a Vasco Núñez de Balboa y que adicionalmente es lo que lo ha hecho pasar a la historia, podríamos decir que también fue su talón de Aquiles porque digamos que Fernando, el muy católico, y perdóneme la expresión, no jugó muy limpio, que digamos, ya lo hizo con Colón, lo hizo con Diego de Colón también, y posteriormente lo hizo también con Alonso de Ojeda, con Nicuese, con todos estos, ¿no? Y Vasco Núñez de Balboa no fue la excepción. Vasco Núñez de Balboa, como decía, no era un don nadie, pero él era un hábil, digamos, contador de historias, ¿no? Y entonces él mandó una carta al rey a través de la audiencia de Santo Domingo, describiendo las riquezas del Darién, y decía cosas como tan locas, ¿no? Como que habían pepitas de oro que tenían el tamaño de un huevo, ¿no? Y esto, por supuesto, despertó la avaricia del rey, pero el rey también dijo, bueno, listo, venga, vamos a legalizar un poco lo que ha hecho Vasco Núñez de Balboa, pero debajo de la manga estaba Pedro Arias de Dávila, ¿no? Pedro Arias de Dávila llega en 1514 en calidad de gobernador ya formal, y al principio se le concede de buena gana a Vasco Núñez de Balboa la alcaldía, pero era una cosa un poco, digamos, creada, pero ya estaba todo fraguado para que fuera Pedro Arias de Dávila el que venía con las verdaderas intenciones. Pedro Arias arriba en 1514 con un séquito de 2000 personas en un montón de naves, y es muy interesante porque hay una relación muy detallada de todo lo que trajo Pedro Arias de Dávila. Incluso vinieron músicos de corte, vinieron órganos, instrumentos musicales, artefactos de liturgia. La relación hace referencia a que vinieron 11 toneladas, que me parece una cosa absolutamente tremenda, en artilugios religiosos y musicales para la catedral, ¿no? Es decir, con el kit completo de fundación, como solían hacerlo los españoles en ese momento. Pedro Arias de Dávila viene además con su señora, con Inés de Bobadilla, una señora de armas tomar por lo visto, y sobre todo con un alto arraigo en la corte. De hecho, su tía Beatriz había sido dama de compañía de Isabel la Católica, y el refranero español decían en la calle que primero la reina de Castilla y después la de Bobadilla, porque el ascendiente que tenía esta señora era tremendo allí, ¿no? Y Pedro Arias Dávila, digamos que representaba la cuota de la corte o del poder de la corte en América, el traslado de todo ese tipo de cosas, ¿no? Pedro Arias Dávila también era un personaje de cuidado porque el señor, como que cuenta la leyenda que en alguna ocasión lo dieron por muerto, y lo metieron en su catafalco y todo eso, y como que hizo unos ruidos y entonces se dieron cuenta que realmente no estaba muerto, ¿no? Y a partir de ese momento el señor cogió la muy sana costumbre de estar siempre acompañado con su ataúd, que por lo visto lo tenía en el cuarto de los invitados, y una vez al año se hacía hacer un te deum con él metido en el ataúd. La verdad que todo este tipo de historias, la verdad es que resultan rocambolescas desde todo punto de vista. Aquí hubo un problema, y es que cuando llegó Pedro Arias de Dávila con este montón de gente, lo que había en San Sebastián ¿cómo se llama? En la Santa María Antigua del Darién, no daba para abastecer a todo este montón de gente, ni las condiciones del terreno tampoco lo daban. Ellos llegaron a mediados de 1514 y para diciembre, noviembre y diciembre, ya 700 personas de los que habían arribado de los 2000 habían muerto. Y se habla de la peste de la modorra.
Realmente los historiadores no se ponen de acuerdo y no saben exactamente en qué consiste la famosa peste de la modorra, pero básicamente la gente se queda dormida y muere de inanición, muere de hambre, ¿no? Algunos estudiosos plantean que las mismas condiciones del viaje, unidos a un cambio en la alimentación, a la falta del pan, y a la negativa, digamos, cultural de adaptarse a estas nuevas, digamos, fuentes alimenticias como era el maíz, dieron como lugar este tipo de cosas. Unidos con el tifo, con la fiebre amarilla, con la malaria, etcétera, etcétera, pues pudieron dar este tipo de cosas, ¿no? Decir que un pueblo murió de modorra durmiendo entra en ese esquema del imaginario del realismo mágico también, ¿no? Pues bien, para el 15 de julio de 1515, a través de una real cédula, se funda formalmente la ciudad de Santa María la Antigua del Darién. Y ya veremos que Santa María fue una fundación efímera. Para 1519 ya se traslada a la ciudad antigua de Panamá y para 1524 prácticamente desaparece. Durante los 15 aproximadamente años que funcionó Santa María la Antigua del Darién, hubo una actividad frenética ¿cómo se llama?, en esta región, pero finalmente desaparece porque Pedro Arias Dávila decide trasladarla, como bien lo dicen allí, a Panamá, que ofrecía unas mejores condiciones. En el mientras tanto, Inés de Bobadilla, de la que hablábamos, intervino en favor de Vasco Núñez de Balboa, que por lo visto Pedro Arias de Dávila lo tenía entre ceja y ceja, y llegó a tal punto que se propuso el matrimonio entre Vasco Núñez de Balboa y una hija de Pedro Arias de Dávila. Por razones obvias de que la señora no estaba de cuerpo presente, Pedro Arias de Dávila y Vasco Núñez de Balboa se casaron por poderes en nombre de la hija. Fíjense ustedes que son toda una serie de historias que verdaderamente lo dejan a uno asombrado porque parecen sacadas de una novela de García Márquez, ¿no? Eso no impidió que posteriormente Pedro Arias de Dávila decapitara o mandara a decapitar a Vasco Núñez de Balboa, su yerno, sin ningún empacho, ¿no? Y esto fue, digamos, que el acabose final de Santa María la Antigua del Darién. Finalmente, Santa María queda abandonada. A lo largo de la historia podríamos entonces decir que Santa María ha tenido 4 procesos de fundación, llevándolo así un poco in extremis. La primera que se hizo en 1504, cuando Vasco Núñez de Balboa, digamos, hace el primer asentamiento junto con Juan de la Cosa. La segunda fundación, que fue la que se hizo en 1510, la verdadera, o digamos la más formal, la de 1514, con Pedro Arias de Dávila, y ahora en épocas actuales, en el año 2007, comienzan a asentarse gente sobre el terreno nuevamente, campesinos colombianos que comienzan a asentarse sobre el terreno, al que han llamado el santuario. Entonces, fíjense ustedes que son unos procesos muy interesantes y que se han ido sobreponiendo sobre el mismo terreno. Los registros arqueológicos lo que dicen es que si bien no hubo una ciudad como tal, en piedra, en ladrillo, en este tipo de cosas, quedaron muy pocos vestigios, y esos vestigios son piezas cerámicas y uno que otro ladrillo que tuvo que haber sido hecho in situ, ¿no? Es lo que ha dado como resultado las excavaciones arqueológicas, sobre todo las que ha hecho la Universidad Nacional en esta parte, ¿no? Aquí en este mapa podemos ver cuál ha sido o cómo se cartografió y cómo aparece ya señalado aquí Nuestra Señora de la Antigua. Fíjense ustedes que aparece aquí, pero ya no aparece San Sebastián de Urabá, que también fue una cosa muy efímera y que por no utilizar los materiales cerámicos o ladrillo, pues no quedaron prácticamente vestigios del paso de por aquí. Algunas herraduras parece que se han encontrado y poco más, ¿no? Pero lo curioso es que en este mapa, a pesar de que ya estaba abandonada hacía mucho tiempo, se observa o se queda plasmado la mención específica de Santa María la Antigua del Darién. Bueno, pues ya hemos visto Portobelo,
tanto Portobelo como Santa María la Antigua del Darién, digamos, entraron en ese proceso de decadencia, en unos por una cuestión más política que otra cosa, en otros por una cuestión un poco más de logística, pero fueron puertos muy importantes que se mantuvieron, uno muy efímero de unos 15 años, como fue el caso de Santa María, y uno de bastante más duración que todavía subsiste, no como puerto ya, por supuesto, o no con esa idea, pero que está allí todavía. El tercer puerto que vamos a tratar es Riohacha. Riohacha también tiene una historia absolutamente interesante. Roberto, perdóname, Cuéntame. ¿por qué no hacemos un paréntesis? Le damos la palabra al doctor Carlos Alberto Cadena, que nos va a hacer una presentación muy corta sobre el Festival de Historia, y entonces seguimos con Riohacha. Por supuesto. Gracias. Entonces, por favor, Bueno, doctor Carlos Alberto Cadena. muchas gracias, mi estimado Rodrigo y todos. Primero, pues un saludo muy especial a esta audiencia que ya nos acompaña de una manera tan permanente. Me estaban dando el dato aquí que estos tardeando empezaron el 18 de abril de 2020, 18 de abril, y ya vamos en la 69ª conferencia, o sea que ha sido un tema muy permanente y es gracias también al apoyo de ustedes, porque lo que hace el Festival de Historia y la Fundación es tomar todos estos documentos, organizarlos y presentarlos, porque pues finalmente lo que buscamos aquí, el propósito es mostrar la historia, divulgarla, difundirla, cosa tan necesaria en este momento, porque miren esta conferencia tan absolutamente exquisita y rica que se ha perdido, porque ya en la memoria, en la retina de los jóvenes no existe, y ese es el propósito que estamos cumpliendo aquí, llevar estas conferencias a los colegios, divulgarlas, registrarlas, y por eso es que también queremos pedirles un apoyo, porque esto es titánico y realmente necesitamos también el aporte y el apoyo de ustedes, que es lo que vamos a hacer en este momento, para que se vinculen y podamos continuar haciendo esta tarea magnífica que de verdad hemos venido haciendo en estos tiempos tan difíciles. Y la primera forma, hay varias, pero la primera que les digo ya está ahí, en la primera la pueden ver, es con un bono solidario de 150,000 pesos, y están las formas como pueden consignar por PayU en línea o en una cuenta que tenemos de la vivienda que hay a nombre de la Fundación Festival Internacional de Historia. Entonces, pues es una invitación de verdad, porque sin estos recursos tampoco es posible, y no podemos continuar divulgando la historia, llevándola a los colegios y, ya repito, a tantas instituciones que nos la solicitan y que nosotros las organizamos, las editamos y se las entregamos. Continuemos, por favor. Bueno, la otra es que también esto nos sirve para nosotros imprimir todas estas conferencias que se seleccionan. Hay un libro muy bien editado, con muy buenas fotografías de todas las conferencias que se hicieron en el primer Festival de Historia, y que está a disponibilidad de ustedes a un costo realmente muy bajo, porque de verdad es un libro muy hermoso, pero además los textos y la presentación de las conferencias son maravillosas. El precio de ese libro ahí aparece, está en 58,000 pesos, más el envío de la consignación, que en Bogotá son 8,000 pesos el costo de ese envío, y el resto del país son 14,500 pesos. Ahí vuelve a aparecer la cuenta vivienda. Si quiere, pues tomen nota allí despacio para que puedan, ahí mismo pueden hacer el bono solidario que estamos solicitando, el apoyo de ustedes, o la compra del libro. Continuemos. O ambos. Ahí tenemos un bono, el bono solidario más el libro por 200,000 pesos, de modo pues que realmente hacemos lo que pretendemos, y se quedan ustedes con material de consulta y de investigación muy importante. Así que de verdad, queridos amigos, y aquí veo muchos que desde la primera conferencia que se dio están acompañándonos. Aquí veo varios nombres, de modo que es un tema que ya se volvió continuo, ya es un proceso, y realmente queremos continuar con eso. Pero además de este tema de la historia, tardeando con la historia, como lo hemos llamado, pues tenemos otra cantidad de productos, otros productos
que también están llegando a otras audiencias diferentes. Esta para los niños ha sido espectacular, se llama Tardecitas con la historia para los niños. Coco Chanel es la que viene ahora el 24 de noviembre. Desde ya los invitamos para que vinculen a sus nietos, a sus hijos, a sus familiares, a los jóvenes, a los niños que quieran aprender historia de una manera muy agradable. Y bueno, hemos venido ya con esto. Yo no tengo el dato en este momento cuántas conferencias de estas llevamos, pero realmente también hemos llegado a esta audiencia y hemos tenido un éxito total con este señor Felipe, que es experto en el tema. Y bueno, la invitación en este momento es para que el 24 de noviembre a las 5 de la tarde se vinculen en Tardecitas con la historia en el tema de Coco Chanel, el diseño para el mundo, y la invitada en esto es nuestra querida historiadora Beatriz Cortázar. Continuemos. Aquí viene también un tema que hemos venido trayendo con los museos. Vive tu museo. Ya llevamos varias presentaciones, presentando el Museo del Oro, bueno, presentando la Quinta de Bolívar, etcétera. Y este próximo jueves 25 de noviembre a las 6:30 de la tarde tenemos con la directora del Museo del Salto del Tequendama todos los mitos y realidades que se han tejido alrededor de esta leyenda nuestra de Bochica, de Bachué, que es tan absolutamente importante. Ahí hay un museo hermoso que se ha restaurado y que está muy lindo. Lo vamos a presentar con la directora ese día, entonces están cordialmente invitados. Es ya al caer de la tarde para uno tener en el calor de la familia pues una hermosa presentación. De verdad que es muy bonita, va a estar muy bien documentada y la directora es la que nos lo va a presentar, acompañada también de nuestra historiadora y nuestra querida amiga Mariela Vargas. Salto de Tequendama, vive la leyenda del Salto y vive tu museo. Los está invitando para este jueves 25 de noviembre a esta sensacional charla. Bueno, y volvemos el próximo sábado a la hora acostumbrada en el Tardeando con la Historia, el sábado 27 de noviembre a las 4 de la tarde, la misma hora, la historia del voto femenino, un tema muy, muy, muy importante en este momento, también se va volviendo de actualidad. La expositora es Elena Baraja Salamanca y modera nuestro querido moderador y amigo Rodrigo Llano. Así que están invitados pues a todos estos productos que han salido, además del Festival de Historia en Villa de Leyva, que ya les traeremos buenas noticias. Yo no puedo ni quiero datear aquí a nadie, pero vamos a buscar hacer eso un tema presencial. Entonces el Festival de Historia esta tarde les manda un abrazo, los invita a que se vinculen y a que continuemos disfrutando de estas maravillosas conferencias. Muchas gracias, Rodrigo, y continúen, por favor. Gracias, Carlos Alberto. Entonces, Roberto, jalémosle a Riohacha. Cuente a ver. Tienes el micrófono apagado. Roberto, el micrófono. Hola, ya estoy aquí, nada, estoy compartiendo la pantalla y, a ver. Bueno, listo, aquí estamos. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí, señor. Ok, listo. Entonces nos vamos a Riohacha. Riohacha es otro lugar de esos que está envuelto en el misterio, en la leyenda y básicamente en un paisaje casi que lunar, diría yo. No sé si muchos de ustedes conocen la Alta Guajira, pero es un lugar verdaderamente alucinante. En esta imagen que nosotros estamos viendo aquí, podemos ver una representación de lo que es la península de La Guajira. Obviamente no se corresponde mucho con la realidad del día de hoy, pero la parte de la costa sí que es bastante acertada. Pero fíjense que una de las cosas interesantes de la cartografía es que nos muestran o nos confronta con una realidad donde podemos ver los montes de Alamacuira, que son un lugar verdaderamente fascinante dentro de este ecosistema tan particular que es Riohacha, ¿no? Volvemos otra vez a nuestra cronología. Me parece a mí que esta forma de mostrarlo es muy didáctica y sobre todo que nos ayuda a entender cómo son esos procesos a lo largo de un periodo temporal.
Pues bien, para 1499 Alonso de Ojeda, y fíjense ustedes que son personajes que se nos cruzan en todo este recorrido del Caribe, junto con Juan de la Cosa y Américo Vespucci, nada más y nada menos, hacen un primer recorrido y trazan un primer mapa de La Guajira que está fechado para 1501. Para 1502, Alfonso de Ojeda recibe la instrucción de crear o de fundar una primera asentamiento, y lo hace en Bahía Honda. Precisamente aquí podemos ver esta representación de Bahía Honda el 3 de mayo de 1502. La parte del mar se ve aquí y el contorno de la bahía. Obviamente ofrecía unas condiciones inigualables en el mar Caribe, que era poder entrar a una especie de puerto seguro dentro de esta región que es mar abierto, ¿no? Pega mucho el viento y son unas condiciones bastante complejas. Sin embargo, este puerto de Santa Cruz, esta primera fundación de Santa Cruz que se establece como puerto, digamos que tiene una vida bastante efímera, porque todo estaba basado en la extracción de perlas, ¿no? Los bancos de perlas, sin embargo, se acabaron muy rápido. Fueron extinguidos prácticamente en cuestión de muy pocos años, muy pocas décadas, y sobre todo se tropezaron con un elemento que no contaban, y era con la resistencia de los indios guayú, que resultaron, bueno, de hecho a día de hoy siguen siendo una etnia que, si bien forma parte del conglomerado, no es que esté íntegramente, digamos, integrados en la sociedad, conservan sus tradiciones, su cultura, y digamos que de alguna manera son muy recelosos con el hombre blanco. De hecho le llaman los Ariyuna, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que es muy interesante todo este proceso. Alonso de Ojeda, por lo tanto, con la fundación de Santa Cruz en Bahía Honda, hace lo que se llamaría una fundación efímera, ¿no? Dura muy poco. Para 1536, Nicolás de Federman, es decir, mucho tiempo después, funda Nuestra Señora de los Remedios cerca del río Ranchería. Sin embargo, este también fue un asentamiento basado en la, ¿cómo se llama?, en la extracción de perlas, pero los indios no se lo hacían fácil. Era una situación bastante compleja allí. Y entre 1538 y 1539, Rodrigo de Cabraleón y Juan de la Barrera insisten en hacer algo más arriba, cerca del Cabo de la Vela, y fundan Nuestra Señora de las Nieves. Por supuesto, tampoco es que haya sobrevivido mucho tiempo como tal. Finalmente, a pesar de que durante el 1541 se mostraba una gran cantidad de habitantes, aproximadamente 1.500 entre indios y cristianos, finalmente en 1545 se trasladan nuevamente a Nuestra Señora de los Remedios de Riohacha, donde finalmente se asienta la ciudad. Para 1550, Carlos V, mediante una real cédula, designa que Riohacha pasa a la audiencia de Santo Domingo, desligándola de la de Bogotá, y en 1539 pasa a ser parte de la provincia de Santa Marta. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII se dieron diferentes digamos, actividades comerciales en esta parte del territorio. Como bien les decía, hasta el siglo XVII las perlas fue lo que motivó los asentamientos en esta región tan compleja, con unas fuentes de agua bastante limitadas, aunque los historiadores dicen, por las crónicas, que difería un poco las condiciones climáticas y del terreno con respecto a lo que tenemos actualmente, que ha habido un cambio enorme allí. Durante el siglo XVIII se diversifica un poco la economía y comienzan a registrarse las exportaciones de palo de Brasil, de ganado, de algodón, de mantas y de hamacas y este tipo de cosas. Pero sobre todo hay una actividad que siempre estuvo presente en este territorio, y esa actividad fue la del contrabando. El contrabando se mantiene hasta hoy día como una forma de comercio válida para esta región, con unas connotaciones culturales muy particulares. Y bueno, para todos es sabido que este territorio
representó básicamente eso, lo del contrabando, representado sobre todo en Maicao, durante muchísimo tiempo, pero que ahora, digamos, ha variado a otro tipo de cosas, ¿no? Entre 1777 y 78 se registró una disminución drástica de la población y precisamente se ha debido a, o se considera que fue debido a varios ataques de piratas y corsarios en esta región, ¿no? Y para 1789 ya se crea como gobernación bajo el mandato del virrey Caballero y Góngora. Traigo estos datos porque yo creo que nos dan una idea bastante general de cómo fue todo ese proceso a lo largo de un periodo histórico bastante largo. Riohacha, por lo tanto, cuando llegó el momento de la fundación, siguió los parámetros de la fundación de todas las ciudades españolas en América. Digamos que las leyes de India establecieron una especie de kit fundacional a través del cual habían unas normas muy específicas que decían cómo deberían ser las calles de acuerdo al tipo de clima. Entonces se decía que en el caso de los climas cálidos debían ser calles estrechas, en el caso de los climas más frío, un poquito más ancha, pero todos establecían puntos focales, como era la Plaza del Pueblo, el Cabildo, la Gobernación, digamos el estamento de gobierno, el estamento de las fortificaciones o digamos de defensa y el estamento religioso. Digamos que era el triángulo sobre el cual se hacía la fundación de la ciudad. En este plano de la fundación de Riohacha, ya vemos que es la planta cuadriculada típica española, en donde el punto 9 significa la plaza del pueblo, y alrededor de esto y en los puntos, digamos, cardinales, se establecían los mecanismos de defensa. Y como es ciudad que fue creada como ciudad portuaria, estaba mirando de frente al mar y se ve la desembocadura del río Ranchería. Perdón. La ubicación de las ciudades con respecto a las fuentes de agua era una cosa absolutamente obvia, y sin embargo Riohacha tuvo muchos problemas a lo largo de su historia, porque buena parte del agua del mar entraba dentro del delta del río Ranchería y el abastecimiento de agua debía hacerse río arriba, lo cual traía una serie de dificultades de tipo técnico, por supuesto, pero adicionalmente de tipo de seguridad. Implicaba salir del perímetro de seguridad de la ciudad, a pesar que Riohacha no es que tuviese una fortificación como tal, pero sí que se hicieron planos para esto. Por ejemplo, el castillo de San Jorge de Riohacha, hay unos planos muy bonitos sobre la planta que debería haber tenido este castillo, pero que finalmente por lo menos no llegó a realizarse tal cual como lo habían planeado inicialmente. Riohacha tuvo una actividad comercial muy interesante, como lo hemos visto durante el siglo XVI y XVII, relacionado con las perlas. A partir del siglo XVIII varía y se diversifica a otro tipo de actividades comerciales, pero sobre todo lo que siempre imperó en Riohacha fue el comercio del contrabando. Y la corona española llegó un momento en que se declaró incapaz de controlar este tipo de cosas, sobre todo porque las relaciones entre los españoles y los indígenas nunca fue fluida ni fácil. La mentalidad española de la encomienda, del avasallamiento del indígena, de la explotación del indígena, fue verdaderamente brutal. Los indígenas comenzaron a rebelarse contra este tipo de cosas, sobre todo en la actividad perlífera, peruleo le llamaban en aquel momento, porque es una actividad riesgosa, estar horas y horas bajando y subiendo en el mar recogiendo perlas, no es una actividad fácil, ¿no? Y eso tiene una serie de implicaciones para la salud de quien hace este tipo de actividad, que a la larga, y si son tratados como cosas, pues finalmente la mortandad era tremenda. Y eso aunado a que a medida que se iba agotando el recurso, había que ir a buscarlo a profundidades mayores. Y eso, por supuesto, llega un momento en que con las técnicas de la época, imposible, absolutamente imposible, ¿no? Y esto cuando comenzó este declive en el recurso y por el agotamiento del recurso, digamos que implicó también
la necesidad de buscar un cambio en la actividad comercial, y ahí es donde comienza a diversificarse esta actividad. Durante este periodo, es decir, el siglo XVI y el siglo XVII, no fue solamente la extracción y la exportación de perlas, sino que se constituyó una clase artesana que se ubicó en la que ellos llaman la calle del mar, que debía ser la calle principal del pueblo, y allí era donde estaba toda la industria perlífera, no solamente de la extracción, sino también de la elaboración de artesanía, de joyería, con base en las perlas y, según las descripciones, con muy buena calidad y factura, ¿no? Sin embargo, para mediados del siglo XVII-XVIII ya la actividad estaba en franca decadencia, y todos estos artesanos comenzaron a regarse por diferentes partes del Caribe. Y digamos que eso marcó un proceso de decadencia de Riohacha como puerto, que fue fundada como tal, ¿no? Para 1700, para finales del siglo XVIII, arriba el San Juan Nepomuceno, que es una parte de la historia muy interesante y que relacionamos con esto, y un jovencísimo José Prudencio Padilla, de 14 años, se enrola como ayuda de cámara de Cosme Damián de Churruca, ¿no? Y se va en el barco, y bueno, la historia ya... Eso da para otra charla, que es que José Prudencio está en la batalla de Trafalgar, donde muere Churruca, pero él es hecho prisionero y termina en Londres, y finalmente es enrolado ya formalmente en un grado superior en la Armada Española y vuelve a América. Y bueno, la historia ya es otro cuento totalmente diferente, pero quiero decir que todos los hechos históricos de esta parte del Caribe comienzan a tejer como una relación entre ellos que es muy interesante, y sobre todo que comenzamos a cruzar personajes, ¿no? Y estos personajes son una parte importante de la historia de nuestro país. Churruca había venido también en algún momento para ser parte de la expedición que junto con Fidalgo se dividieron en dos. Fidalgo se encargó de la parte de la costa del Caribe, de lo que hoy es Venezuela, Colombia, y Cosme Damián, pues la parte de las Antillas, ¿no? Y Cuba. Pero, y fíjense ustedes que todo este tipo de expediciones también trajeron como consecuencia que algunos, tanto españoles como criollos, se enrolaran en la expedición Fidalgo y adquirieran un conocimiento que fue muy importante para después, durante la Guerra de la Independencia, ¿no? Para las batallas navales de la Independencia, que es un tema que ya hemos tratado aquí en el festival. Creo que fue en el segundo festival que presentamos este trabajo, que fue sobre la expedición Malaspina y Fidalgo, ¿no? Y comenzamos a tejer toda esta serie de entresijos que deriva de la historia, ¿no? Riohacha finalmente, digamos que entra en un periodo de decadencia, que yo, en mi concepto, y me perdonarán los guajiros, del cual no han despertado todavía del todo, ¿no? La región de La Guajira es una región que todavía tenemos el concepto, y creo que muy bien fundamentado, de ser un punto de frontera, como siempre fue considerado por la corona española, y un lugar, digamos, un poco apartado o distante de los centros, de los grandes centros de poder, ¿no? Y por lo tanto, eso ha contribuido también, pero hay una serie de factores culturales allí que se han formado a lo largo de los siglos. Los indígenas, por ejemplo, tenían más afinidad con los piratas, con los corsarios, con los ingleses, franceses y holandeses, con los cuales intercambiaban armamento, que con los españoles, ¿no? Y eso contribuyó también a que incentivaran todo este tipo de comercio, digamos, ilegal, y que fuese la fuente del contrabando, que forma parte, ya parece ser, de la cultura de esta región, ¿no? Bueno, pues nada, Riohacha finalmente muere precisamente por, digamos, un poco en este periodo, debido a esa sensación misma de aislamiento. El puerto de Riohacha actualmente se perfila, pero bajo otras perspectivas, ¿no? Están muy adelantados en la creación de un polo turístico que se convierte a La Guajira en un polo turístico importante, pero sobre todo también que está muy relacionado con el desarrollo de la industria offshore, es decir, la costa afuera de extracción de hidrocarburos,
Y esto es una parte muy importante con un potencial enorme para esta región. La Guajira, por supuesto, siempre ha tenido un potencial pesquero enorme. Aquí en esta parte tenemos lo que se llama la surgencia de la Guajira, que es un afloramiento de aguas frías que contribuye enormemente a una gran producción pesquera. Y precisamente en estos días estaba escuchando al director del Instituto de Investigaciones Marinas INVEMAR, que han comenzado los trabajos de reconocimiento o de exploración de un monte submarino que hay aquí enfrente de La Guajira, que tiene muy buenas posibilidades digamos, de recursos pesqueros a futuro, ¿no? Veremos a ver qué pasa con esto, pero son promesas, pero es muy interesante lo que está pasando aquí, hay mucho dinamismo. Bien, por último, y no menos diferente que Riohacha, tenemos Sabanilla. Sabanilla, muy cerquita, yo vivo acá en Puerto Colombia, es decir que estamos a 2 pasos de Sabanilla. Sabanilla se constituyó también en un punto importante. Fíjense ustedes, el río Magdalena es un río difícil en su desembocadura. El río Magdalena no es fácil entrar en él, aún hoy día con la construcción de los tajamares de Bocas de Ceniza, no resulta fácil la entrada de barcos precisamente por la sedimentación del río, ¿no? Y en aquel momento entrar en un barco a vela por el río Magdalena era una labor verdaderamente titánica y no exenta de peligros. De hecho, hasta bien entrado el siglo XX, seguía siendo una actividad bastante riesgosa. Y precisamente es por eso que surge Sabanilla y surge Puerto Colombia con posterioridad. Durante el siglo XVI hasta el siglo XIX, el contrabando se constituyó también como en el motor económico de esta región, porque era la forma de entrar mercancía o sacar mercancía de una manera bastante precaria y llevarla hasta el río Magdalena y de allí emprender el camino hacia el interior de Colombia. Sin embargo, digamos que cuando comienza el surgimiento de esta región de Barranquilla, se va constituyendo en un punto fundamental en el cual comienzan a arribar barcos de diferentes nacionalidades y esto es un impulso enorme. Sabanilla como tal nunca fue un gran puerto, ni mucho menos. De hecho, las condiciones de la bahía de Sabanilla no daban para albergar un puerto en condiciones. Por la sedimentación precisamente y por el calado, es decir, por la profundidad para que pudiesen llegar los barcos. Sin embargo, lo que hacían muchos barcos era que aprovechaban los brazos que iba formando la sedimentación del río Magdalena. Aquí en esta imagen podemos ver, por ejemplo, Isla Verde, que desapareció en los años 50 del siglo XX finalmente, a raíz de la construcción del tajamar de Bocas de Ceniza. Esto servía de abrigo, de hecho se llamaba la Bahía de Sabanilla, y este encerramiento, muy parecido también a lo que veíamos en el mapa de Portobelo, ofrecía unas condiciones idóneas para la entrada de los buques, pero eso implicaba que había que bajar la mercancía en botes, en canoas, en lanchones, etcétera, llevarlos hasta tierra y después de en tierra llevarlos a lomo de mula hasta Barranquilla o en algunos casos tomar el camino un poco pendenciero de entrar por el Canal de la Piña, que ya desapareció hace muchos años, y llegar hasta el río Magdalena. Esto implicaba que era una actividad no solamente riesgosa desde el punto de vista de la seguridad de la navegación, sino muy dificultosa porque dependía de la estacionalidad. Si habían épocas de lluvias y el canal estaba lleno, pues era mucho más fácil que cuando llegaba época de estío y no había forma de hacerlo, ¿no? Una primera autorización, digamos, portuaria surgió a comienzos del siglo XIX, pero en 1825 fue revocada. Y esta revocatoria de Sabanilla como puerto se debió a las presiones que hicieron Cartagena y Santa Marta, que luchaban por mantener su hegemonía como punto de entrada de la mercancía y de salida también de la mercancía y pasajeros en el Caribe colombiano, ¿no? El puerto es reabierto mediante una ley, la ley primera de 1842,
que finalmente fue sancionada en 1849. En este momento se vuelve a reabrir el puerto de Sabanilla, pero yo quiero que nos ubiquemos. Puerto, cuando nosotros hablamos de puerto, nos imaginamos el muelle, las bodegas, etcétera, etcétera, y una actividad frenética, y efectivamente había cierta actividad, había un almacén donde se guardaban cosas, pero no es la idea del puerto tal cual como solemos imaginarlo, ¿no? Para 1850 hay un auge nuevamente del comercio ya un poco más organizado, porque comienzan a llegar las flotas de barcos alemanes que llegaban aquí a Colombia. La inmigración alemana tuvo un impacto enorme en la costa del Caribe, específicamente en Barranquilla, ¿no? De hecho, tenemos una colonia alemana que sobrevive en Barranquilla con mucho arraigo y tradición ya. Y de hecho implicó casas de comercio, la apertura de un consulado prusiano en el Caribe, que precisamente estaba en Sabanilla. Era el cónsul de Prusia en Barranquilla, no vivía en Barranquilla, sino que vivía tal cual como se lo había ordenado la corona, directamente en Sabanilla, ¿no? Y era el único, porque el resto se fueron a Barranquilla buscando un poco de mayor confort y comodidad, ¿no? Básicamente lo que comenzó a mover la economía fue el comercio del tabaco, el algodón, el ganado, etcétera, etcétera. Para 1857 ya Barranquilla recibe el título formal de ciudad, y para 1865 se ordena la creación del ferrocarril que comunicaría Sabanilla con Barranquilla. Digamos que fue el germen de la cuestión. Finalmente es inaugurado en 1871, y en 1873, Sabanilla, que es un lugar muy pequeñito, pasa a Salgar, que está prácticamente al lado. Es decir, hay una ampliación un poquito más allá, porque Salgar, digamos que ofrecía unas mejores condiciones de navegabilidad para el transporte, para el desembarque y embarque de mercancías, ¿no? Sin embargo, digamos que a partir de ese momento se traslada formalmente a Barranquilla. Una vez que ya tuvimos un ferrocarril en condiciones, se traslada a Barranquilla la actividad comercial, y se crea lo que hoy conocemos nosotros como el edificio de la aduana, que está en el centro de Barranquilla, al lado del río, que era el lugar donde llegaba el ferrocarril para el desembarque y embarque de pasajeros, y donde está también la Intendencia, que es un edificio azul muy bonito. Desafortunadamente no traje una fotografía hoy, que era donde se embarcaban en los planchones que después, o los ferries que después hacían el recorrido por el río Magdalena. La idea de establecer un puerto formal en la ciudad de Barranquilla surge a finales del siglo XIX, pero digamos que no habían las condiciones, sobre todo financieras, para esto. Y lo que hace el gobierno nacional es que ofrece en concesión la operabilidad de algo que se parezca a un puerto de Salgar, y entonces ahí es donde los coge Francisco Cisneros, que era un ingeniero cubano, y decide hacer el muelle de Puerto Colombia, este que conocemos nosotros hoy en día, y que ya, del cual solamente queda un cachito así pequeño en la parte de la bahía, porque la última tormenta se lo llevó hace como unos 5 años, ¿no? Estaba muy deteriorado. Ahora hay un proyecto en donde se está reconstruyendo 200 metros de ese puerto, pero con fines solamente de turismo cultural. No hay ninguna otra prerrogativa portuaria en ese tipo de cosas, ¿no? En el caso de Barranquilla se estudia lo de la creación de un puerto de aguas profundas al lado de la ciénaga de Mallorquín, y hay una serie de proyectos, pero digamos que esos son simplemente eso, proyectos. A raíz de ese momento, Sabanilla desaparece como puerto, es decir, se eclipsa totalmente, y Puerto Colombia se convierte en la puerta de oro de Colombia, ¿no? Por donde prácticamente ha entrado la modernidad al país a partir de comienzos del siglo XX. Puerto Colombia tuvo ese periodo de auge y finalmente cae en el olvido cuando se construyen los tajamares de Bocas de Ceniza,
en los años 30 buscando mejores condiciones de accesibilidad al río para que los barcos puedan entrar directamente al puerto de Barranquilla. En esta imagen, que es un detalle, vemos la desembocadura del río Magdalena y miren ustedes cómo es de diferente. Hay una isla aquí en la mitad y hay dos bocas que desembocan en el Caribe, pero sobre todo hay una serie de bancos o flechas de arena que son productos de la sedimentación. Esta que nosotros estamos viendo aquí es Isla Verde, y aquí pasaba el Canal de la Piña, del cual yo les hablaba, y que era una forma más fácil de entrar al río Magdalena. Aquí podemos ver cómo era digamos, el germen de Barranquilla, muy pequeñito. Y posteriormente hay otros mapas que nos muestran el trazado del ferrocarril que hacía este recorrido hasta Barranquilla, ¿no? Los vapores alemanes, como les digo, tuvieron un auge durante este periodo que terminó con la Primera Guerra Mundial. El último barco fue el Prinz Wilhelm, que era de la naviera alemana. El Prinz Wilhelm primero fondeó en Santa Marta cuando estalló la Primera Guerra Mundial, y posteriormente se traslada aquí y se atraca en el muelle de Puerto Colombia. Ahí duró algunos meses y el capitán del barco recibió la orden de su compañía y del gobierno alemán de la época que era preferible que si el barco iba a ser requerido por las autoridades, que lo hundieran. Y precisamente fue eso lo que hicieron, ¿no? En la noche simplemente soltaron las amarras del barco. Previamente parece ser que sacaron prácticamente todo lo que había de importancia en el barco. Cubertería, porque era un vapor de lujo, era un vapor de transporte de pasajeros, ¿no? Esta compañía alemana lo que hacía era que nombraba los barcos o bautizaba los barcos con los nombres de los príncipes prusianos, ¿no? Y el príncipe Wilhelm era uno de ellos, que era el bautizado acá. Por aquí tienen ustedes una imagen del príncipe Wilhelm y una imagen de Sabanilla en aquel momento. Como ustedes podrán ver, era simplemente un caserío con una serie de chozas de paja. Y lo que sí es interesante es que se ve una estructura de la cual parte el ferrocarril, que era un ferrocarril pequeñito, bastante precario, y un muelle muy, muy primitivo, y se puede ver al fondo, en esta litografía, se puede ver Isla Verde todavía, lo cual creaba una especie de ensenada que era muy interesante porque era lo que permitía o que permitió la creación del muelle de Puerto Colombia. Eso, por supuesto, en este momento ya no existe. Aquí tenemos otras imágenes muy interesantes de cómo era el puerto de Puerto Colombia en sus momentos de mayor auge, ¿no? Con esta cantidad de barcos aquí y un poblado mínimo que hoy ya está, digamos que desbordado, ¿no? En esta fotografía podemos ver el tajamar de Bocas de Ceniza que se hizo en los años 30 y que facilitaba la entrada al río. Sin embargo, la sedimentación del río es una cosa verdaderamente tremenda y es un dolor de cabeza enorme para las autoridades portuarias de Barranquilla, que tienen que estar reportando diariamente el calado del puerto para ver qué tipo de barcos pueden entrar y por dónde pueden entrar, porque el río es bastante caprichoso en eso, ¿no? La conclusión a la que yo llego de todo esto es que muy posiblemente el puerto de Barranquilla sea un puerto, digamos, no el lugar más adecuado para un puerto dentro del río, ¿no? Precisamente por esas mismas condiciones de sedimentación del mismo, que lo hacen absolutamente costoso y sobre todo que limita enormemente el tipo de buques que pueden entrar allí. Ahora cada vez los buques son más grandes, llevan más mercancía. Estos los post-Panamá que llaman, que son unos buques absolutamente inmensos, que son unas ciudades flotantes con miles de contenedores, cientos de contenedores encima, hacen que el puerto de Barranquilla sea inviable para este tipo de transporte de mercancía, desviándose casi todos ellos hasta Cartagena, que digamos que es el puerto que se mantiene, que Cartagena sí que no es un puerto olvidado, y Santa Marta, que tampoco tiene mucha capacidad, porque si bien Santa Marta es un puerto de aguas profundas, su capacidad es mínima por el tamaño en sí del puerto, ¿no? Lo importante de todo esto es que Puerto Colombia finalmente sucumbe también cuando se prioriza
el dragado del puerto de Barranquilla y se convierte en el punto focal, desplazando Puerto Colombia de esta actividad comercial. Finalmente, Puerto Colombia comienza a pasar al olvido y durante muchos años queda prácticamente a la deriva y se convierte más en un polo de tipo turístico. La élite barranquillera venía de Barranquilla a Puerto Colombia, era al Hotel Pradomar, que está muy cerquita de acá, que sobrevive. Y fue un polo turístico muy importante precisamente por el abrigo que ofrecía la sedimentación de Isla Verde. Sin embargo, como les digo, cuando se construyó el tajamar de Bocas de Ceniza, cambió completamente el régimen de corrientes y todo ese sedimento que se iba depositando allí desapareció. Simplemente se fue erosionando, se fue erosionando. Incluso Isla Verde llegó a tener un faro. Aquí, bueno, no tengo la fotografía, ¿cómo se llama? La imagen, pero llegó a tener un faro más o menos por acá y era un punto importante para poder hacer la entrada segura a esta parte del puerto, ¿no? Del puerto de Puerto Colombia. Finalmente, como les digo, Puerto Colombia como tal muere. Pero por ahí entró prácticamente todo. En esta imagen, por ejemplo, se ve el antiguo camino, porque todavía era el camino, a través del cual se llevaba la mercancía y que posteriormente se convirtió también sobre ese camino se trazó la línea del ferrocarril que estuvo activo hasta mediados del siglo XX. Pues bueno, más o menos eso es lo que quería mostrarles a ustedes un poco en mi presentación, que es la vida de estos 4 puertos tan interesantes y tan importantes en la historia de nuestro país. Roberto, muchísimas gracias por esta exposición, pero nos quedaste debiendo un puerto, el de Tolú. El de Tolú. Efectivamente, Rodrigo, vamos a dejarlo para una próxima ocasión, porque yo creo que vamos a seguir tardeando con la historia, que me gusta muchísimo ese término. Bueno, creo que también tenemos que dosificar para no agotar el recurso, pero con mucho gusto vamos a estudiar a Tolú, porque también se está convirtiendo en un polo turístico muy interesante y hay algunos proyectos a futuro de construcción de un puerto de tamañas dimensiones que tiene, digamos, toda una serie de connotaciones medioambientales bastante discutibles allí. Roberto, 2 cosas. Una observación sobre Pedrarias Dávila. Pedrarias muere a la insólita edad de 92 años en Nicaragua. Sí, ¿No? sí. En esa época era récord mundial Guinness. Porque... Total. Y es que, Rodrigo, cuando Pedrarias Dávila llega a Santa María la Antigua del Darién, llega ya de una edad bastante avanzada. Algunos hablan de 60 y pico o casi 70 años. Es decir, y este señor todavía tenía una energía enorme para eso, y su esposa, que debería ser más o menos de la misma edad también, la bobadilla, pues de bobadilla nada, o sea, estaba en sus papeles completamente. A Pedrarias Dávila también le llamaban la furia de Dios, ¿no? Porque el señor como que tenía un temperamento tremendo y era un colérico bárbaro. Pero bueno, yo creo que más que eso es muy del contexto de la época, ¿no? Para el contexto de la época, la diferenciación de clases sociales implicaban que los que estaban arriba eran personas, pero los que estaban en una clase inferior, por más español y blanco que fueran, no lo eran tanto, ¿no? Es decir, era una escala muy inferior. Y ya ni hablemos de indígenas y negros, que simple y llanamente eran cosas, y tenían la misma categoría que una mula. Por más que los reyes católicos hayan dicho, entre comillas, que teníamos que cuidar a los indios, que los indios merecían el respeto, etcétera, etcétera, pues obviamente eso nadie lo respetaba, todo el mundo se lo pasaba por la faja directamente, ¿no? Y fíjense ustedes, la mortandad de indígenas a lo largo de todo este tiempo es absolutamente impresionante, pero impresionante. En buena parte los historiadores lo que dicen es que los indígenas murieron porque no estaban preparados para recibir toda esa carga de ADN que trajeron los europeos con la viruela, con el tifus, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros también contribuimos con algo de malaria, con lo cual digamos que hemos equilibrado un poquito la cosa, ¿no? Los españoles morían como moscas, caían como moscas. Y el mal de Chagres, que también... Y el mal de Chagres también, ¿no? Sí.
y algunos dicen que la sífilis. La sífilis también, que algunos atribuyen que es una contribución americana junto con el pavo y el tomate, digamos. Sí, señor. Otra observación que te quería hacer, cuando mencionaste Riohacha y el contrabando, no hablaste del camino de Jerusalén que iba de Riohacha a Mompox. A Mompox, sí. Bueno, sí, se me pasó. Ese era un triángulo bien interesante. Cartagena, Mompox, Riohacha, Santa Marta. Había un tráfico allí de mercancías enorme. Fíjate tú, Mompox no lo consideramos como un puerto del Caribe, pero yo creo que debería ser, ¿no? Es decir, la importancia de Mompox en el comercio y sobre todo en la entrada al Nuevo Mundo es absolutamente importante. Y prueba de ello es la arquitectura de Mompox que está allí, ¿no? Si bien Mompox no estaba exactamente sobre el Caribe, obviamente, su importancia estratégica y geopolítica en ese punto tan clave como es el brazo del lobo del río Magdalena da para hacer otra conversación de esta. Yo estoy seguro que en el futuro podremos hablar de eso. Digamos que si bien está un poco alejado del mar, que es digamos, mi punto central, creo que lo podríamos abordar perfectamente porque esas relaciones están allí perfectamente definidas. Roberto, para terminar, hay una pregunta que hace Jorge Sánchez desde Santa Marta sobre las construcciones, las defensas, las murallas, las fortalezas que construyeron los españoles, que sirvió para que no todo el oro y la plata se fuera de América, sino para que quedara algo aquí. ¿Qué costos tuvieron esas murallas? ¿Qué tanto personal trabajó en ellas? Y si hubo asalariados en esas construcciones, fueran todos esclavos. No, yo creo que eso fue un proceso evolutivo largo. Si bien inicialmente se hizo con mano o se comenzó con mano indígena, pero a ver, las murallas no surgieron de un día para otro. Digamos que las murallas fueron parte del proyecto borbónico de asegurar el tráfico de mercancía de forma segura, ¿no? Entre los puertos. Como bien lo hablábamos antes de comenzar con nuestra conferencia, España y Portugal a través del Tratado de Tordesillas se dividieron el territorio de América, prácticamente del mundo, se lo dividieron en dos, la mitad para ti, la mitad para mí, y todo bajo por mandato divino, ¿no? A través de la bula papal, la palabra de Dios en la tierra. Y los ingleses, los franceses, los holandeses y todos los demás quedaron por fuera del pastel. Es decir, no tenían nada que hacer aquí. Y ellos comenzaron a plantearse, bueno, si no tenemos parte del pastel, pues nos robamos parte del pastelito cuando lo estén trasladando, ¿no? Y ese proceso de creación de la figura del pirata y del corsario fue lo que impulsó a la corona a buscar los mecanismos de defensa para proteger ese recurso. De ahí surge la carrera de Indias, pero también surge el proceso, el programa de fortificaciones del Caribe, que se dio prácticamente en todo el Caribe, tanto a nivel continental como a nivel insular, ¿no? Costos de esto, pues yo creo que debió ser un montón, pero no tengo cifras exactas. Y en cuanto a la mano de obra, se comenzó, por supuesto, con la indígena, se trajo la mano de obra negra, porque fíjense ustedes, Colombia, bueno, lo que hoy es Colombia, realmente nunca fue un estado esclavista. Había mucho esclavo, pero el esclavo se traía o bien para la mina o bien para el servicio doméstico. Y creo que era más una cuestión de estatus que otra cosa, ¿no? A diferencia de otras naciones, como en el caso de los Estados Unidos y las colonias británicas, la simbiosis entre las tribus, ¿cómo se llama? Los africanos que vinieron a estas tierras, digamos que no tuvieron la misma connotación como lo hicieron posteriormente con Francia en las islas del Caribe con respecto al cultivo de la caña de azúcar, ¿no? Digamos que aquí era una cuestión más enfocada hacia la parte del servicio, diría yo, o por lo menos esa es la idea que tengo. ¿Cuánto costó eso? Debió costar un montón de dinero, no solamente la fortificación, la construcción, el coste del material, sino también el costo social que eso implicó, ¿no? Y todo eso fue fraguando lo que nosotros somos hoy en día como nación. Eso pues aterró a Felipe II.
Que digo, presten acá unos catalejos que eso se debe ver desde aquí. Efectivamente. Tenía sorna el señor, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, Roberto, muchísimas gracias por esta charla que ha sido excelente, muy bien documentada, le ha gustado muchísimo a nuestro público y bueno, estaremos pendientes de otra ocasión en la que podamos tener tus conocimientos, tu presencia y tu palabra en Tardeando con la Historia. Muchas gracias. Le doy la palabra al doctor Carlos Alberto Moreno para que cierre la charla de este sábado. Felicidades, Roberto, y muchas gracias. La cierro Muchas con gracias, una, Carlos y la, Mariela. la cierro con una tristeza inmensa porque oír hablar a Roberto es una fantasía, es una delicia. Uno podría oírte hablar durante horas enteras. Hay un compromiso. Hablaste de Monpós, de la conferencia de Monpós, y vi que inmediatamente el chat se despertó y llegó y dijo: Monpós, queremos hablar de Monpós, queremos oír hablar de Monpós. Entonces, por favor, Roberto, nos dices cuándo tenemos listo Monpós. Creo que es un cariño inmenso que le tenemos los colombianos a Monpós. Sabemos que hay una historia que pasa por ahí, que tiene que ver mucho con el interior del país, con las importaciones, con ese comercio legal, no legal que hubo, con la pasada de Bolívar por Monpós, cuando ya iba hacia Santa Marta. Todo esto hay una historia gigantesca que de verdad que bien vale la pena. Y esta pues una encantadora charla. De verdad. Muchas gracias. Mil gracias y esperamos a nuestro público dentro de 8 días. Lo esperamos, como decía Carlos Cadena, a sus hijos, a sus nietos, en Tardeando, Tardecitas con Historia con los Niños. Los esperamos el jueves próximo en el Museo del Salto de Tequendama, que también tiene unas leyendas, unas historias y una leyenda. Vamos a ver qué es leyenda y qué es historia. Y los esperamos dentro de 8 días con nuestro fantástico tema de la historia de la cédula de celebración femenina, que es un tema en el cual pues desde ahí empieza a nacer todo un boom gigantesco que estamos viviendo en este momento. Esa no me la pierdo, Carlos, esa no me la pierdo porque ese es un tema apasionante y sobre todo tan reciente en nuestra historia, ¿no? Correcto, reciente, además con un tema sensacional. Entonces esperaremos que de verdad estemos, por favor, próximamente acá todos, y muchísimas gracias. Aquí la Fundación Festival Internacional de Historia trabajando para ustedes con excelentes conferencistas como este de hoy. Roberto, mil gracias y una buena tarde para todos. Igualmente, hasta luego Mariela. Felicidades, Roberto. Y Rodrigo. Mil gracias. Hasta luego, magnífica charla, Roberto. Gracias, muy amable.